Y seguimos estudiando acerca del carácter de Dios y precisamente hoy vamos a estar estudiando acerca de su justicia y cómo se relaciona con su bondad y su amor. Esto es Comunidad en Estudio, muy bienvenido. Queridos amigos, ¿cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, Dani, una alegría siempre estar aquí reunidos juntos y bueno, saludamos a toda la audiencia también, especialmente a los miembros aquí de la Iglesia Central del Valle y otras personas también que se conectan y comparten este video del repaso de un estudio de escuela sabática, ¿no? Estamos felices, ¿no?, de tenerte ahí del otro lado de la pantalla, acompañarte en tu rutina, así que, y también si esto ha sido de bendición para tu vida, sumado a tu estudio, ahí te invitamos también para que puedas compartirlo con tu familia, con tus amigos, y sin duda vamos a poder ir llegando a más personas también. Cristian, bueno, ha sido una semana buena, ¿no? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias a Dios, bien. Disfrutando aquí de las temperaturas ya. Me parece verano ya, ¿no? Sí. Aquí en el Valle ya estamos de vuelta en el verano, ¿no? Sí. Literalmente dura como un día, 2 días el frío y ya se termina, ¿no? Y a veces podríamos decir hasta horas nomás, porque... Claro. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Aquí, bueno, para los que no saben, vivimos en McAllen, en el sur de Texas, prácticamente México, estamos muy cerca del borde, ¿no? Así que, y mucho calor. Pero ya a algunos les gusta, mi esposa sobre todo pasó el frío y ya está disfrutando ahí nuevamente del solcito. Estos días están lindos nuevamente, ¿no? Sí, de la vitamina D. Yo vi a tu esposa también otro día saliendo aquí de la iglesia y disfrutaba el sol, también le gusta, ¿no? Le gusta el sol. Sí. Así que bueno, un saludo ahí para también nuestras familias y ya para ir introduciéndonos en este tema, yo quería contar algo que me pasó hace ya unos 4, no, un poquito más, ¿no? Ya pasa el tiempo volando, pero cuando yo estaba en mis prácticas de teología, ¿no? No 4 años atrás, ya más tiempo, ¿no? Me acuerdo que hubo un momento que como que sucedió algo, ¿no? Que para mí fue injusto, ¿no? Ahí con relación a mis prácticas. Y me acuerdo que fui a hablar con la administración ahí de la conferencia, en este caso, de la asociación, ¿no? Y un pastor, me acuerdo que muy simpático, él me vio y me dijo así: ¿tú te llamas David o Daniel? ¿No? Y yo le dije, no, me llamo Daniel. Ok, me dijo, Dios es tu juez, me dijo. Y se fue, ¿no? Y ahí hablamos. Justo íbamos a hablar algo delicado, ¿no? Algo de un problema que estábamos atendiendo y todo. Pero me llamó mucho la atención eso de que sentí como que Dios puso esas palabras en su boca, ¿no? Así como Dios va a hacer justicia, Dios es tu juez, como tranquilo, Dios está contigo. Y mi nombre significa eso, ¿no? Daniel significa en el hebreo, Dios es mi juez. Y yo nunca lo había apreciado tanto el significado de mi nombre como hasta ese día, ¿no? Porque de alguna manera el saber que Dios era mi juez, eso me dio paz, ¿no? Porque algunos podrán pensar la justicia como algo en donde tenemos que tener miedo, un Dios justo, ¿no? Un Dios que hoy, como que la justicia pareciera ser todo lo contrario a lo que realmente es, ¿no? Porque a mí me dio paz saber de que Dios estaba abogando por mí, que Dios iba a traer justicia y que yo podía descansar en que los juicios de Dios son perfectos. Entonces, de alguna manera vamos a ver hoy esta aparente tensión, ¿no? Claro. De la justicia de Dios. Es bien interesante esto, teniendo en cuenta la historia por lo que tú pasaste. Decir, porque muchas veces nosotros podemos plantearnos, y los que están allí del otro lado pueden plantearse esto, decir, ¿qué es el hecho de que Dios sea nuestro juez? ¿Sí? Como bien lo dice tu nombre. Es que las cosas salgan a mi favor. Claro. Sí. Decir, la gente cometió alguna injusticia contigo o la cometió conmigo, y si yo digo confío en el Señor, que ahora el Señor digamos, me devuelva como el nombre, porque muchas veces lo que se pisotea en nosotros es nuestro nombre, es nuestro pasado, lo que somos, ¿no? Y la gente comienza a injuriarnos por algo que de pronto nosotros no hemos cometido como tal, y eso lo vemos como una injusticia. Entonces decimos, no, confía, Daniel. Y entonces creemos que, digamos, el hecho de que Dios se manifieste como juez es que
tu nombre sea limpio y que... Mm. Pero de pronto a lo mejor eso no pasa, Mm. Claro. ¿sí? Mm. Y conozco de pronto compañeros y demás que han tenido que hasta salir de algún lugar Mm. porque su nombre fue pisoteado, fue Ensuciado. ensuciado y no eran culpables de tal. Mm. Y confiaron en Dios. Mm. Y dijeron, Dios es mi juez. Y tuvieron Claro. que salir del lugar. Y uno Claro. dice, ¿pero por qué? Y hasta te enojas con los que te tienes que enojar, con tus superiores, con la administración, con la iglesia, con tu jefe, con quien sea. Pero también te enojas con Dios porque dice, ¿por qué Dios no actuó? Mm. ¿Sí? Pero después vemos, y esto es la justicia de Dios muchas veces, que Sí. no solamente es que se te reintegre y se te devuelva y vuelvas otra vez a tu trabajo, sino es decir, de dónde te saca Dios y te lleva y te pone en otro lugar, que después de cierta cantidad de tiempo tú te das cuenta que eso es lo mejor. Claro que sí. Y tú dices, wow, fue lo mejor. Claro. Fue lo Como que mejor. Dios obrando y como dice la Biblia, ¿no? Que sus caminos son más altos que los nuestros, ¿no? Fue lo mejor. Tú dices, fue lo mejor salir de ese ambiente tóxico, fue lo mejor salir de ese lugar, porque Dios yo había caído en un pozo, de pronto tú dices, y el Señor te saca y te pone sobre una roca, ¿no? Como dice el Salmo 40, ¿no? Sí. Y tú dices, pero no, yo quería seguir estando en ese pozo. No, el Señor no quería que tú sigas estando ahí. Sí. Por más que tú tengas la verdad, el Señor te saca de ese fango, de ese lodo muchas veces, y te pone en otro lugar, Sí. y que tú con el tiempo te das cuenta que es lo mejor que el Señor pudo hacer. Y aún en esa situación o en ese caso, se percibe la justicia del Señor, Sí. ¿no? Correcto. Que en el momento nosotros hasta nos podría parecer injusto decir, no, pero si yo tenía la razón, me acusaron de algo, de alguna cosa, pero mira, confía en el Señor, confía de que los caminos del Señor y eso es algo grandioso que el Señor tiene, porque este amor y esta justicia de la cual habla la lección de esta semana está impregnada en el carácter de Dios y es parte fundamental del carácter de Dios. Y es un Dios que lo mira y lo ve todo. Sí. O sea, el Señor nos conocía antes de que nosotros naciéramos, antes de la fundación del mundo, pero también sabe qué va a pasar con nosotros de aquí en adelante. Y entonces sus caminos son los mejores, son los perfectos, son los Correcto. justos, ¿no? Y sabes que cuando tú hablas de atributos de Dios, ¿no? Cuando nosotros pensamos en atributos que una persona tiene, por ejemplo, humanamente hablando. Por ejemplo, yo no podría decir al 100% conociendo, no sé, a alguien que no sea, por ejemplo, de mi núcleo familiar o algo así, pero decir, yo creo que esta persona es justa, por ejemplo, ¿no? Porque humanamente nosotros a veces tenemos momentos que podemos cambiar, somos muy volátiles, ¿no? Tú puedes decir, mira, yo defiendo a esta persona porque es inocente, pero después quizás descubres que te estaba escondiendo algo. Sí. Y en realidad te ocultaba otra parte de la historia que tú no conocías, ¿no? Pero pasa con Dios que es diferente. Cuando la Biblia habla de atributos de Dios, se refiere realmente a su esencia, de que Dios es así y que fue así, que es así y que va a ser por siempre, ¿no? Entonces, eso me da toda la oportunidad o la invitación de yo confiar en Él. O sea, Dios es confiable. ¿Y por qué es confiable? Porque Él no cambia. Y lo que dice la Biblia que es, va a ser, ¿no? Entonces, me encanta esto que estamos tratando, ¿no? de la justicia. Y lo que tú estás diciendo es muy cierto. O sea, justicia no tiene que ver con mi visión limitada, ¿no? Dios es justo y sus juicios son mucho más amplios de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y Dios no solamente está trabajando porque a veces nosotros como que limitamos nuestra experiencia a yo y Dios solamente, ¿no? Como vertical. Y Dios también está moviendo una pieza más grande, ¿no? Tú hablabas de, no sé, te cambiaron a otro lugar y bueno, fue mejor para ti, pero Dios también puede ser que con eso bendijo a otras personas, ¿no? O hizo que otras personas entendieran algo que quizás si no hubiera actuado de esa manera no lo hubieran entendido. Por ejemplo, me recuerdo a estos jóvenes, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron al fuego y
Dios los podría haber evitado que ellos entraran al fuego, ¿no? Claro. Podría haber hecho de alguna manera o ha mandado una lluvia y apagado el fuego, pero ellos tuvieron que entrar al fuego, ¿no? Y el hecho de que ellos entraran a ese fuego, quizás sintieran incluso hasta el calor de las llamas y pensaran que hasta aquí nomás llegó su vida, hizo que este rey, al final, al observar ese milagro, o sea, aclamara fuera bendecido. Fuera bendecido y alabara a Dios. Entonces a veces Dios, claro, es justo, pero no es. A veces nosotros somos muy individualistas en nuestra manera de expresar a Dios, como que soy yo y Dios va a ser justo solo conmigo, pero Él está obrando también para bendición de otros, y eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? El asunto, el gran problema creo que nosotros tenemos en todo esto es que bajamos a Dios a nuestro nivel, digamos, y queremos explicar a Dios conforme a lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros conocemos. Claro. Pero Dios es mucho más trascendente que esto, ¿no? El versículo principal de la lección de esta semana, Jeremías 9:24, dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse. En entenderme y conocerme, ¿no? Entender y conocer el carácter de Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Entender el carácter de Dios. Estas cosas, estos dos temas, digamos, que la lección encierra en esta semana, que es el amor de Dios por la justicia, ¿no? Amor y justicia, las dos palabras que se destacan aquí, que humanamente nos parecen contradictorios, ¿no? Porque decimos, si me para un border patrol, no un border patrol, un policía, ¿no? Sí, uno de estos que andan me para en la carretera y yo le pongo así cara y ten misericordia, pido, por favor, ten misericordia a mí. Entonces me dice, bueno, está bien, vaya nomás, lo voy a perdonar ahora, ¿no? Me trató con amor. Si me hubiese hecho el ticket, hubiese actuado con justicia, pensamos, ¿no? Claro. Y no tuvo misericordia de mí, pero eso es lo que nosotros pensamos humanamente. En Dios cohabitan estas dos cualidades. Se besan la justicia y la paz, como esto es cualidad de su carácter. Claro. Y es interesante, ¿no? Que la lección destaca el momento cuando Moisés le pide al Señor ahí en ese encuentro que tiene allí en el monte Sinaí. Él le dice, muéstrame tu gloria, ¿no? Sí. Y entonces Dios le responde que iba a mostrar su bondad, como, ¿qué es la gloria de Dios? Porque a veces nosotros pensamos que la gloria de Dios es la magnificencia, es el esplendor, nos imaginamos una luz ahí destellante y que nosotros no podemos contemplar porque quedaríamos ciegos de ver la gloria de Dios por la magnificencia de su esplendor, ¿no? Este es el carácter, la gloria es el carácter de Dios. Y su bondad, ¿no? Su bondad, su amor, su justicia, todas las cualidades del carácter, todo lo que nosotros siempre decimos que son las cualidades del carácter de Dios, la misericordia, el amor, la justicia, la bondad, todo eso es la gloria de Dios. Y Dios le dice, te voy a mostrar mi bondad, ¿no? Y entonces cuando nosotros comprendemos en verdad eso, es cuando esto empieza a trabajar en nuestra vida y entonces decimos, si corremos ahora el pensamiento de que Dios, si nos ama, no puede colocar su justo juicio sobre nosotros. Porque esto es otra cosa, ¿no? Los juicios de Dios son justos, son todos justos, y eso es lo que la Biblia declara también. Opera su juicio con amor. O sea, por amor Él es justo, ¿no? Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, yo soy misericordioso con mi hijo, y que tiene una actitud que está mal, y yo no está mal, y alimento al final su mala actitud, condescendientes, ¿no? Exactamente. Entonces al final yo creo que el hecho de que Dios es justo es porque Él es amor, porque Él va a obrar con justicia, porque hay cosas que nos autodestruyen, ¿no? Como hablábamos incluso en el repaso pasado, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí, que hablamos un poco de la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios. ¿Qué es esto de la ira de Dios? Claro, es que hay cosas que destruyen a los demás y nos autodestruyen. Por lo tanto, Dios, para detener eso, para mostrarnos la gravedad del camino que estábamos llevando, actúa con justicia, ¿no? Pero eso es parte de su amor, no es contradictorio al amor. Sí. A veces ponemos pero donde no hay peros, ¿no? ¿Te has fijado? O te amo pero soy justo, ¿no?
Pero en realidad ahí no hay pero, porque no hay una contradicción. O sea, No. yo porque te amo soy justo. Es ¿no? interesante los versículos ahí, ¿no? De Salmo 33, 5, por ejemplo, que dice que Él ama la justicia y el juicio. O sea, Él ama la justicia. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Isaías 61, 8. Como que está dice, todo junto ahí, todo ¿no? junto. Sí. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, ¿no? Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, ¿no? El pacto que Dios quiere establecer con nosotros está basado en su amor y en su justicia, ¿no? Y tiene que ver tiene que haber una respuesta también del ser humano, ¿no? Y ahí tal vez podemos entrar, como podríamos decir, como la segunda temática que aparece en la lección, que está como a partir del día martes, que habla del carácter inmutable de Dios. Sí. ¿Sí? Si hay algo que Dios no tiene, otra cualidad, ¿no? Del carácter de Dios, el amor, la justicia, la inmutabilidad. Claro, ¿sí? No cambia. Porque ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos cambiantes y depende cómo nos levantemos. Y a veces decimos, hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Y entonces parece que los planetas se te desalinearon en la cabeza, ¿no? Y uno está de pronto estresado y está con problemas, con situaciones personales, en el trabajo, en la familia, en lo que sea, ¿no? Sí. O te duele la muela, no sé, lo que sea. Y entonces actuamos y reaccionamos de alguna manera que en otra situación de pronto de tranquilidad no actuaríamos como tal. Claro. Entonces hay algo que nos dispara, ¿sí? El mal genio y explotamos, ¿no? Claro. Y a veces actuamos con otras personas, con alguien de nuestra familia, con nuestros hijos, o en el trabajo, o en la calle, ¿no? Porque de pronto alguien nos hizo algo y porque no estamos en tranquilidad. Si estaríamos tranquilos, de pronto no reaccionaríamos así. Sí. A veces hasta el mismo clima nos hace... ¿sí? Yo recuerdo en Argentina en algún tiempo tenía un carro que no le andaba el aire acondicionado, ¿no? Y hacía a veces muchos días de calor, ¿no? Y entonces tenía que ir con el vidrio bajo. Y yo notaba como mi carácter estaba más como irritable, ¿sí? En esa condición así de temperatura extrema por el calor, que en otros momentos, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, aún el clima nos cambia. O cuando tenemos hambre también. A mí me pasa con hambre. Con hambre, con calor, con una situación de estrés, con el cortisol que se nos escapó por alguna situación de estrés. Sí. ¿Qué pasaría si nosotros estaríamos en el lugar de Dios con esas características, ¿no? Claro. Reaccionaríamos con los seres humanos de acuerdo a esto. ¿No? Y en el antiguo cercano oriente las naciones que habían ahí junto con Israel veían a los dioses así también. O sea, unos dioses muy humanos que porque les daba la gana se enojaban y destruían. Claro. Y por eso incluso ellos tenían que hacer sacrificio incluso de niños, entregarle lo más valioso, porque había una tan ansiedad de que no sabías cómo estabas tú con respecto a los dioses, como estos dioses cambiaban, ¿no? Por ejemplo, tú tenías unos trigos y cosechabas y bueno, le tengo que dar una parte de lo que yo hice porque para mantener a los dioses a mi favor. Sí. Y como no sabías si eso fue suficiente el otro año, tenías que darle más y más y más, y al final había un estrés tan grande con eso que al final, por eso era muy común los sacrificios hasta de niños, ¿no? Sí. Porque no sabías cómo eran estos dioses. Cuando uno visita a Israel, de paso ahí estamos ya organizando para la primera parte de junio, ¿no? El tan ansiado viaje a Israel, ¿no? Ojalá que se pueda dar esto. Cuando uno visita Israel, hay una zona que uno visita que es Cesarea de Filipo, y uno visita allí lo que son las ruinas, digamos, o el exterior así de lo que era el templo del dios Pan, ¿no? Que muchos dicen que incluso de allí se deriva la palabra pánico, ¿no? Porque era un dios sumamente, en las creencias, ¿no? de aquel tiempo, por supuesto, y explicando bien esto, era un dios sumamente malo, que producía terror y miedo a los que creían en ese dios, y que todo el tiempo tenían que estar llevándoles sacrificios. Wow. Y cuando uno llega hacia ese lugar, hay como una olla, una fosa, ¿no? Cavada así,
delante de lo que es cavado en la piedra, así parte, lo que queda obviamente del templo del dios Pan. Y entonces allí en esa fosa se echaban los sacrificios, ¿no? A veces animales, a veces seres humanos muertos, y como tú decías, muchas veces hasta seres humanos y niños vivos. Cuanto más era, digamos, si eran animales, digamos, le aplacaba la ira un poquito, ¿no? Claro. Si eran seres humanos, ya se apaciguaba un poco más. Y si eran seres humanos vivos, e incluso niños vivos, se apaciguaban más la ira de este dios Pan, ¿no? Entonces, este dios producía pánico en los seres, y la gente le tenía miedo. Decía, tenemos que hacer esto para calmar la ira del Dios. Y cuando le pasaban cosas malas, decía, el Dios está enojado, tenemos que ir a ofrecer sacrificios, ¿no? Wow. Tristemente, el enemigo, a pesar de que nosotros ya no creemos más en ese tipo de dioses así, ¿no? Sí. Como seres humanos, o sea, la humanidad en general estoy hablando. Hay algunos lugares que sí. Pero Satanás se encargó de hacernos ver a Dios y pensar en Dios de esta manera. Forma, claro. Que yo tengo que hacer cosas para calmar la ira de Dios. Y si me va mal, es porque Dios me está castigando, Dios está obrando su juicio sobre mí y yo tengo que hacer algo. Entonces pensamos que sirviéndolo, viniendo a la iglesia, dando el diezmo, entonces ahora Dios se tiene que calmar en su ira. Claro. Dios no actúa. Y esto tiene que ver con la inmutabilidad en el carácter de Dios. Sí. Dios no actúa de esa manera. Sí. Dios es siempre igual. No Dios es emocionalmente estable, a diferencia de nosotros. Claro, ¿no? Claro. Sabes que esto de sacrificios de humanos y todo, gracias por ese aporte de estar en el lugar. Yo creo que es tremendo ver eso, que así fue, ¿no? Sí. Y yo pienso, a nosotros nos parece una locura ver a estos dioses así como de sacrificio incluso de niños, ¿no? Pero yo pensaba que puede ser que en esta sociedad tan moderna ahora, tan postmoderna, hemos desarrollado, estamos distintos a eso. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no estamos tan separados de estas creencias, porque hay otros dioses que, quieras o no, puede ser que ocupen tu primer lugar en la vida. Y por ejemplo hablo de el dinero, por ejemplo. Sí. Entonces tú dices, no, pero yo no sacrifico niños ni sacrificaría a mis hijos por esto. Pero puede ser que ya lo estás haciendo. Sí. Puede ser que sí, porque al perseguir esto y al estar, que nunca es suficiente, porque esta gente primitiva nunca era suficiente y por eso tenían que estar constantemente dando lo mejor de sí. Puede ser que al perseguir estos otros dioses, ¿no? Que quizás ya no creas en que haya un ser arriba, sí, que te entregue dinero, pero tú le estás entregando toda tu vida, toda tu salud a perseguir esto, ¿no? E incluso estás sacrificando tiempo que no volverá con tus hijos por estar buscando tu identidad en eso, o tu paz en eso, ¿no? Y sabes, por eso yo creo que es tan importante adorar solo a Dios, como dice, busca primero el reino de Dios, porque en Dios tú puedes encontrar inmutabilidad, o sea, alguien que realmente no cambia, en donde realmente tú puedes edificar tu casa, tu familia, alguien que realmente tú puedes poner en primer lugar en tu vida y sabes que nunca va a cambiar, alguien que realmente te entrega seguridad, porque el dinero, tu trabajo, cualquier cosa, o sea, que ocupe ese lugar, o incluso el poder, la fama, ¿no? En algún momento va a terminar. ¿Y dónde quedas tú con eso, no? Entonces yo creo que lo que tú estás diciendo es súper clave. El hecho de que Dios sea inmutable, o sea, de que Él no cambie, es tan importante porque te genera paz al final del día. Sí. Saber de que tu vida está en las manos de aquel que no cambia, ¿no? Todo lo otro puede cambiar, todo lo otro puede desaparecer, pero Dios no cambia y siempre va a ser el mismo, ¿no? Sí. Sí. No, tal cual es así, ¿no? Y ahí se desprendería el siguiente tema que tiene que ver, una pregunta que se hace en el miércoles, ¿es Dios un Dios que se arrepiente, no? Claro. Si decimos que es inmutable, que no cambie, ¿por claro. qué la Biblia dice que se arrepiente? Sí. Porque y está buena esta pregunta porque puede surgir con esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Esa inmutabilidad de Dios tiene que ver
con su moral, ¿no? Ujú. Y Dios no es un Dios inmoral, o que sus mandamientos cambien, o que su columna vertebral cambie. Ujú. Pero sí, el arrepentimiento tiene más bien que ver, conforme están los versículos allí. Por ejemplo, Éxodo capítulo 32, versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué dice Dios que iba a hacer un mal? Porque tenía que ver la respuesta de lo que el pueblo estaba haciendo, en respuesta o consecuencia, podríamos decir, ¿no? Decir, ¿por qué nos suceden cosas malas a los seres humanos? Eso es consecuencia del pecado. Claro. A veces el pecado que nosotros cometemos, ¿sí? Porque a veces el pastor Bullón dice que más del 90% de los problemas que tenemos los provocamos nosotros, los buscamos, ¿no? Yo no sé si hay algún estudio en cuanto a estadística, en cuanto a eso, pero sí podremos decir que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos hoy los buscamos. Sí. A veces los problemas de salud que tenemos los hemos buscado. No nos hemos cuidado durante cierto tiempo y tenemos las consecuencias, ¿sí? A veces los problemas matrimoniales que alguno puede llegar a tener, uno dice, haciendo una sana reflexión en esto, porque Claro. esto es nuestra alma al desnudo, ¿no? Sí. Si queremos empezar a buscar culpables, decir, no, sí, pero ella, mi esposa, no, sí, pero mi esposo, es así, tal, no, pero a ver, acá está el Señor de testigo. Claro. Pero tú puedes mentirle a los seres humanos, ¿no? Y a las demás personas, y presentarte como alguien intachable o alguien que ha hecho todo bien, y entonces echar tierra sobre tu cónyuge. Sí. Tú puedes hacerlo. Y a veces nos pasa, ¿no? Que a veces vienen a la oficina pastoral personas que dicen, no, pastor, mi esposa me hizo esto y lo otro. Y la persona se presenta como la víctima en esto, ¿no? O a veces al revés. Claro. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Y aquí uno puede mentirle al pastor, puede mentirle a las otras personas, pero no a Dios. Claro. Entonces, uno se puede presentar como que es justo, pero la justicia humana es un trapo de inmundicia, ¿no? En cambio, cuando nos comparamos con la justicia de Dios, con la justicia divina, que es perfecta, que está basada en su amor, que todo es intachable en eso. ¿Qué sucede, no? Ahora, el texto bíblico dice aquí: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto es en respuesta del pecado. Del pecado a veces que los seres humanos cometemos, o a veces simplemente el pecado que existe en la tierra. A veces uno dice, ¿por qué un niño murió si no es que no se cuidó en su salud? ¿Sí? Muere porque muere. No es que los padres hicieron algo malo, también muere porque murió, nada más. Punto. Y uno trata de explicar, no, pero no hay explicación para eso. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué sucede? Hace unos pocos días aquí en Estados Unidos nos vimos convulsionados por un choque entre un helicóptero y un avión. Uno podría preguntarse, creo que fueron 64 personas que murieron, ¿no? 67 personas. De las 67 personas que murieron, ¿todos merecían morir? Claro. Claro que no. Que justo ese día se levantaron y cometieron algún pecado, y entonces como consecuencia de lo que ellos hicieron murieron, porque la paga del pecado es la muerte. Está medio raro eso, ¿no? Si pensamos de esa manera. Y tratamos de explicarlo y es inexplicable. ¿Qué le puedo decir a la familia de esas personas? ¿Qué le puedo decir? Claro. Nada. No, Dios quiso. Claro, no. No, algunos eran jovencitos de un equipo, creo que de un equipo los niños. de patinaje, o sea.
inexplicable. No hay justificación, ¿no? Entonces, y uno dice, es la justicia de Dios. Qué difícil, ¿no? Sí. Entonces, pero sí ahora vemos a Dios que, dice el texto bíblico de Éxodo capítulo 32, Dios se arrepintió del mal que había dicho que le iba a hacer a su pueblo. El otro texto aparece allí en Jeremías capítulo 18, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, volvió y hizo otra vasija. Y entonces dice un poquito más adelante, en un instante, el versículo 7. Bueno, el versículo 6 dice aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblo y contra reino para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos, dice el versículo 8, se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Esto tiene que ver con la modificación en el actuar de Dios, tiene que ver con una respuesta a nuestro proceder. Sí, ese es el único momento que cambia, sí. ¿no? Sí, y a veces se nos olvida que Dios es relacional, ¿no? Tiene que ver con relaciones. A veces, por ejemplo, estábamos hablando de que Dios no cambia, pero que Dios no cambie no significa que Dios sea estático. Dios sigue siendo dinámico, es personal, ¿no? Y en este sentido, a veces esto, yo creo que la visión griega ha contaminado un poquito la visión que tenemos del Dios hebreo, del Dios de la Biblia, ¿no? Porque los griegos, claro, como tenían un concepto de perfección, de iluminación, de ideas, ellos creían que lo más divino era llegar a un punto fijo en donde ya llegaste, ¿no? Como la iluminación, llegaste ahí, estático, y algo perfecto era algo que no le podías modificar nada, ¿no? O no podías participar en aquello, ya llegaste a la perfección y ya hasta ahí no puedes seguir caminando ni nada. El concepto bíblico con respecto a esto y llevado a Dios, ¿no? Dios es un ser que se relaciona, que llora con nosotros, que es dinámico, que sufre, que ríe, ¿no? Lo demostró Jesús mismo en personificar todo eso, ¿no? E incluso en los textos del Antiguo Testamento también vemos esto, ¿no? Y pareciera ser que los autores de la Biblia o los protagonistas de la Biblia conocían esto, ¿no? Cuando estaba aquí Sodoma y Gomorra, ¿no? Y el Abraham, ¿no? Que empieza a como decirle a Dios, le dice, bueno, no destruya este pueblo, y si hay un justo, y si hay dos justos, y si hay, no, empieza a como a disminuir un poquito y como que tratando de que Dios cambiara de ese juicio que iba a venir, ¿no? Creo yo que nosotros también tenemos que pensar en Dios. A veces nosotros somos muy... A ver, ¿cómo lo puedo decir? En nuestras oraciones, por ejemplo, cuando hay alguien sufriendo, ¿no? Decimos, bueno, pero que sea tu voluntad, Dios. Y pareciera ser que eso sea tu voluntad, es como que yo oro, pero yo al final no creo que Dios va a escucharme, sino que al final va a actuar como Él quiere, y Dios actúa y sus juicios son como Él quiere, pero creo que perdemos de vista eso que tenían los personajes bíblicos de una relación, o sea, de decir, Dios, por favor, haz esto, o sea, Dios, por favor, ¿por qué vas a hacer esto? Y orar con una fe de que Dios, y aquí yo he leído libros y todo, no sé cómo tú lo ves, pero Dios puede cambiar de parecer, ¿no? O sea, está visto, bueno, el pedido que le hace sobre Sodoma y Gomorra, que finalmente no cambia, y el pedido similar que le hace Jonás con respecto a Nínive, y Dios sí cambia. Y cambia, claro. Que era más o menos, digamos, podríamos decir escenarios muy parecidos una cosa y la otra, ¿no? Ajá, sí. Pero tuvo que ver en una invitación, un llamado que se hizo y una conversión que hubo. No hubo en Sodoma y Gomorra, pero sí la hubo en Nínive, ¿no? Claro. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser más participativos en esto, o sea, saber de que Dios sí cambia de parecer, ¿no? En el sentido de que, claro, inevitablemente, si nosotros seguimos con una actitud, o si un pueblo, si una iglesia sigue con una actitud que lleva a la destrucción, va a venir destrucción, va a venir juicio, ¿no? Pero si hay un cambio, si hay como dice este versículo, si mi pueblo se humilla, ¿no? Y me busca de corazón, ¿no? Yo abriré los cielos. Entonces,
creo yo que nosotros como pueblo tenemos que también tener en vista eso, ¿no? Y ser más atrevidos en nuestras oraciones, o sea, tener una relación tal con Dios como Jacob mismo, ¿no? Sí. Decía, o sea, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas, ¿no? Creo que a veces por una cosa que puede ser buena de entregarnos a la voluntad de Dios y todo, perdemos de vista esa pasión porque Dios pueda darnos aquello que quizás hace años estamos orando, ¿no? Y quizás Dios quiere darnos, pero a veces no, somos tan como que ya nos acostumbramos a que simplemente nuestra oración quizás ni tiene poder, pero la oración lo tiene, el buscar a Dios tiene poder, ¿no? Sí. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia y yo creo que en este sentido, lo que tú estabas diciendo, eso de arrepentirse, no quiere decir que Dios se arrepienta porque cometió un error, ¿no? Porque Dios no es hombre para equivocarse, como dicen los versículos siguientes, ¿no? Aquí el 1 Samuel 15:29 dice, Dios no es hombre para que se arrepienta en el sentido humano, ¿no? Pero sí Dios tiene todo esto de tener una relación, es relacional. Y si nosotros ponemos de nuestra parte en esta dinámica de relación, Dios puede hacer algo que quizás no hubiera hecho si nosotros no se lo hubiéramos pedido o hubiéramos cambiado, ¿no? Y otro asunto, ¿no? Tomando un poquito esto y uniéndolo a decir a la respuesta que nosotros damos hacia lo que Dios espera y quiere de nosotros. Ir a lo que menciona así el autor de la lección, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, ¿no? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, dice Mateo 5, versículo 43 en adelante. Aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. Aquí viene un cambio en el paradigma que el Señor Jesucristo, ¿no? Está ahora reimplantando en el pueblo, ¿no? Ellos eran muy de la ley de diente por diente, ¿no? Si tú me haces algo, pum. Entonces Jesús todo el tiempo le estaba diciendo, si te dan una bofetada, ponle la otra mejilla, cosas así, ¿no? Que habitualmente nosotros hasta lo tomamos como un signo de debilidad a eso, ¿no? Claro. Es decir, no, si me van a dar una bofetada, yo por lo menos me voy a parar así. Y me refiero no solamente a la bofetada física, sino muchas veces cosas que la gente puede llegar a hacernos en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Pero Jesús está ahora reimplantando algo que es totalmente diferente, ¿no? Sí. Y termina esa sección, el versículo 48, diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a veces tomamos este versículo, y yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que dicen, no, tenemos que ser perfectos, no tenemos que violar los mandamientos, tenemos que ser así. Y aquí no se está refiriendo al decálogo de los 10 mandamientos, o sí, pero como centro del decálogo de los 10 mandamientos, no tanto la perfección de la letra de los mandamientos, sino la perfección del sentido profundo de los mandamientos, que es el amor de Dios. Claro. O sea, ¿cuál es el sostén final, ¿no? De los mandamientos? ¿Cuál es el autor mencionaba los cimientos, ¿no? El amor. De la ley de Dios. El carácter de Dios, que es amor, ¿no? Claro. A ver, si yo pretendo decir, hoy guardé el primer mandamiento, sí, y hago un tilde, check. Y voy haciendo un check. De segundo lo guardé, sí, check. Tercero, sí, check. Y así. Sí. No tiene sentido eso, ¿no? Claro. Porque es como decir, yo no me pasé hoy me pasé un semáforo en rojo, no, check. Hoy fui más arriba de la velocidad permitida, no, check. Claro. Y así voy checando, ¿no? Tiene que ver con una ley. Claro. Sino que tiene que ver con el fundamento, con el cimiento que es el amor de Dios. Claro. Eso va a salir, los mandamientos, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Y nadie está hablando aquí que los mandamientos no sirvan, ni que no hay que guardarlos, ni que no hay que procurar guardar los mandamientos del Señor. No, claro. Sino decir, lo principal de esto, por eso Jesús le dijo, miren, lo principal es el amor a Dios y el amor al prójimo. Claro. Amen a Dios y amen a su prójimo. Son la base, el combustible como de ustedes todo. Mismos. Claro. Sin eso y nada todo lo demás viene, viene. Yo voy a amar a mi prójimo, no voy a mentir, no voy a codiciar, no le voy a robar. ¿Por qué?
porque la base es esto. Entonces, esa perfección de la cual Jesús nos está hablando aquí en Mateo capítulo 5, versículo 48, tiene que ver, sed pues vosotros perfectos. ¿Cuál es la perfección que debemos procurar? Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y lo hace de esa manera. Uh-huh. Claro. Claro, siempre es relacional, ¿no? A veces totalmente relacional. Nos equivocamos mucho en este concepto, ¿no? De hecho, el paralelo de Lucas dice sed misericordiosos. Uh-huh. Y está en el mismo contexto del Sermón del Monte, ¿no? Entonces es interesante que esta perfección, y con su paralelo y en el contexto, y si vemos también la concepción hebrea de todo esto, tiene mucho más que ver con lo que estábamos diciendo, esta relación. O sea, y por eso, en amar, tú necesitas tener una relación con Dios y necesitas tener una relación con tu prójimo. O sea, tú no puedes llegar a esto de ser como Dios si te encierras solo, porque aquí uno puede decir, entonces tengo que ser perfecto, entonces me voy a la montaña, me alejo de todos, me vuelvo alguien para evitar pecar. Nosotros pensamos, evito pecar, ¿no? Claro, me vuelvo como una secta, ¿no? No, pero un asceta, digo. Una asceta, sí. O una vida monástica, ¿no? Sí. Pero todo esto está dentro de la relación. Entonces yo creo que aquí podemos terminar con esto ya para ir cerrando, ¿no? Estuvo interesante hoy, dijimos, bueno... Estuvo lindo, muy lindo. Yo creo que tenemos que, cuando estudiamos los atributos de Dios, también es una invitación a vivir también esto, ¿no? Entonces, que podamos también vivir tú y yo, que podamos realmente buscar la justicia. Y tampoco tiene que ver con algo individualista, ¿no? La justicia para mí, sino que también ser la voz de aquellos que no tienen voz también, ¿no? Jesús mismo levantaba la voz por aquellos que no tenían voz, por aquellos que habían sido tratados con injusticia. Buscar la justicia es eso también, ¿no? Amar es eso también. Es poder levantar la voz, es poder decir, bueno, estoy en un escenario injusto, yo tengo que ser aquel pacificador, aquel que trabaje por la paz, ¿no? Y también en tus relaciones, y eso se extiende a todo, en tu familia, en tu vida personal, que tú puedas descubrir realmente este amor que está tan unido con la justicia que no se puede quedar callado cuando cosas injustas vienen, ¿no? Así que Dios te pueda ayudar en eso, que puedas ser un poquito más cada día parecido a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y que podamos realmente amar como Él nos amó, ¿no? Uh-huh. Sí. Así que, sí. Bueno, quería cerrar con una cita que aparece allí en el último día del Camino a Cristo, página 15, 16, donde Elena de Guay habla allí de cuál fue, digamos, el motivo por el cual, entre otros, ¿no? Porque siempre decimos, ¿para qué vino Jesucristo a la tierra? Bueno, vino para morir por nosotros, pero uno de los elementos, de los factores por los cuales el Señor Jesucristo vino fue para reivindicar el carácter de Dios, ¿no? Entonces dice allí en el final de la cita, aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, ¿no? de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los seres humanos para que miraran a Dios con temor y lo consideraran severo e implacable. Fíjense la obra que Satanás ha ido haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Y a veces hasta nosotros comparamos el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento y decimos es diferente. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, severo, implacable, que actúa, y el del Nuevo Testamento es diferente. Pero eso fue lo que el enemigo hizo en la mente y en los corazones de los seres humanos, ¿no? Claro. Hacer creer al ser humano de que Dios es de esa manera, ¿no? Satanás ha inducido a la humanidad a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia implacable, como juez severo, inquisidor, duro y exigente, ¿no? Como un Dios que está allá, desde allá arriba y desde allá, con el dedo acusador te mira y ¡pah! Y entonces a ti te pasa algo y tú dices, este es el dedo acusador de Dios que me está castigando, ¿no? Pero entonces representa al Creador como alguien que vela con ojo inquisidor para descubrir los errores y la falta de los seres humanos y hacer caer sus juicios sobre ellos. A fin de disipar esta negra sospecha, vino el Señor Jesús a vivir entre nosotros y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Tremendo. Cuando yo ahora empiezo a ver a Dios como
o a Jesucristo como el reflejo del carácter del Padre, ¿no? Muéstranos al Padre, le dijeron. Tanto tiempo estoy aquí con ustedes y Jesucristo vino a hacer ese reflejo aquí en la tierra, ¿no? Y creo que contemplarlo a Él, mientras más lo contemplamos, más podemos vivir lo que Él vino a reflejar también, ¿no? La única vida que tiene sentido. Así que gracias por esta cita, que Dios te bendiga. Y bueno, los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Comunidad en Estudio. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones, Un abrazo. bye.